Bienvenidos al canal Datos y Ciencias Sociales. Vamos a hablar de lo que significa la inseguridad alimentaria. Responderemos a la pregunta de este video mediante el artículo titulado Aspectos cualitativos de la inseguridad alimentaria, que fue realizado por quien les habla. Soy Marianela Herrera Cuenca y fue publicado en el año 2021. Te dejo en la descripción del video el link para que puedas acceder al artículo. Bueno, vamos con este video. Pero para hablar de inseguridad alimentaria, tenemos que comprender de qué se trata la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional elaborado por FAO a raíz de las discusiones en la Cumbre Mundial de Alimentación de los años 1996-97, y donde se propone que la seguridad alimentaria existe cuando hay suficiente disponibilidad de alimentos, hay acceso a los mismos, se pueden utilizar y hay estabilidad en las tres dimensiones anteriores. Porque nosotros los humanos no comemos un día sí, luego dentro de 2 semanas no comemos, pasamos luego 2 días comiendo y después un mes sin comer. Eso no existe para el ser humano. Nosotros regularmente y dependiendo de las culturas, al menos en teoría, desayunamos, almorzamos y cenamos. Esto implica que hay que preparar alimentos, que tenemos que tener los servicios públicos disponibles, agua, electricidad o gas, para poder asegurar la inocuidad de los alimentos y la cocción y la preparación de los mismos. Entonces ya vemos cómo hay una serie de dimensiones que tienen que estabilizarse para que exista lo que conocemos como seguridad alimentaria para todos. ¿Hay seguridad o inseguridad alimentaria en el mundo? Sí, hay inseguridad alimentaria en el mundo. Según FAO, más de 800 millones de personas enfrentan diariamente el vivir con inseguridad alimentaria y con experiencia de hambre en el mundo. ¿Qué pasa cuando no hay alimentos? Cuando no hay alimentos, por supuesto, hay consecuencias nutricionales y dependiendo del estado de la fase de la vida en la cual nos encontremos, nosotros podremos entender que si somos niños menores de 5 años y estamos en el periodo crítico del crecimiento y desarrollo, pueden haber alteraciones del crecimiento. Y si se trata de una mujer embarazada, pues puede haber complicaciones durante el embarazo y durante la lactancia materna posterior. Para los adultos mayores, que también es un grupo vulnerable, pues entonces también habrá complicaciones cuando no hay alimentos. Pero además, cuando no hay alimentos nutritivos, porque también hablamos hoy en día de seguridad alimentaria y nutricional, es decir, no es que cualquier alimento y rellenarnos de calorías nos hace seguros desde el punto de vista alimentario. Es que esos alimentos tienen que garantizar una adecuada nutrición para la población. De tal manera que entonces, cuando no tenemos una dieta adecuada y nutritiva, nosotros entonces podemos estar en riesgo de experimentar obesidad, sobrepeso y obesidad. Esta es la razón por la cual hoy en día la pobreza, la inseguridad alimentaria y lo que se conoce como el hambre oculta se asocian al sobrepeso y a la obesidad, puesto que muchas veces las familias que no tienen suficientes ingresos para cubrir una dieta adecuada en nutrientes, nutricionalmente adecuada, balanceada y equilibrada, entonces se ven obligados a satisfacer el apetito con alimentos que les sirvan de relleno, rendidores que son económicos, ricos en calorías y pobres en nutrientes. Pero además, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no se ve cuando no hay alimentos? ¿Qué es lo que queda oculto detrás de esas estadísticas de malnutrición que nosotros podemos ver eventualmente cuando nos dicen hay 10% de desnutrición aguda en niños menores de 5 años o la población de una ciudad
tiene 33% de niños de desnutrición crónica. Bueno, lo que no se ve es cómo se altera el patrón de comidas y la cronobiología de esas comidas. Las tradiciones culinarias y el placer de comer que corren peligro de desaparecer. Encontramos normas, usos y costumbres alterados y la socialización y la mesa intrafamiliar pueden desaparecer porque no hay alimentos que compartir para un acto que es eminentemente social para los humanos en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente cuando esto ocurre? Bueno, que además de todos los daños que pueden ocurrir por el reto biológico de la falta de nutrientes y de alimentos, hay una serie de componentes antropológicos, sociales y culturales que se pueden alterar. Entonces, desde allí nosotros vemos cómo, por ejemplo, en el caso venezolano, hay algunas madres que cuando se les preguntó muy cerquita de la época de Navidad, en la época de diciembre, si ellas tenían algún sueño culinario, si no tuvieran ningún tipo de problemas económicos, y ninguna mencionó los platos navideños venezolanos porque ya las consideran totalmente fuera de su alcance. De tal manera que entonces el placer de comer, las tradiciones culinarias se encuentran en peligro de extinción. Como conclusiones entonces, vamos a decir que estos elementos se mantienen ocultos bajo las cifras de malnutrición y hay que ir más allá de las estadísticas para darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nivel cualitativo. La exposición a la inseguridad alimentaria afecta a la cotidianidad de las familias porque además de todo hay un aumento del estrés. Porque ¿quién no va a estar estresado cuando hay incertidumbre acerca de cómo nos vamos a alimentar nosotros y nuestras familias hoy y mañana? Cuando esto ocurre, realmente nosotros debemos dar una mirada más exhaustiva al fenómeno de la alimentación y a la problemática de la inseguridad alimentaria.